En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a La Tarde con Cristina. En el programa de hoy vamos a contaros todo lo que ocurre en Guadalajara. Vamos a estar con un montón de personas. Con Soraya estaremos en esa sección de todos los lunes de Despierta tu Talento. Además hablaremos con Silvia Altabás de otro de los consejos de salud que nos da todas las semanas. Estaremos también con el escritor Julio Ruiz para hablar de sus dos libros, sus dos poemarios, y estaremos con la Asociación Amigos de la Biblioteca para que nos cuenten todo lo que van a hacer este inicio de año. Comenzamos. Y arrancamos el programa desplazándonos hasta la Biblioteca de Dávalos para hablar con la Asociación de Amigos de la Biblioteca y descubrir cuáles son todas esas actividades que van a hacer ahora al inicio del año. Vamos a verlo. Hola, soy Ana Núñez, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Amigos de la Biblioteca, y os presento a María Antonia, que es la presidenta, que os va a hablar ella. Encantada de que hayáis venido a nuestra biblioteca. Vamos a aprovechar esta visita que nos hacéis para hablar de la programación que tenemos desde enero hasta fin de curso. Iniciamos este curso con dos ciclos, uno de novela negra y otro de humanismo y pensamiento crítico. Pues los mismos los vamos a continuar hasta enero, sin olvidar de las actividades que también tenemos programadas, como son el grupo de canto, la actividad de pilates, baile en línea y lo último, que es lectura dramatizada. Os podemos decir que el fin de nuestra asociación es el fomento de la lectura. Es por ello que a nuestras conferencias, de los ciclos que estamos impartiendo, asisten muchos escritores a presentar sus libros o incluso conferenciantes en el ciclo de humanismo y pensamiento crítico, a hablarnos de los avances de la sociedad, de la historia del humanismo, la historia de la literatura, la pintura y cantidad de temas que son interesantes para las personas que asisten a nuestras conferencias. Os podemos decir que tenemos una antigüedad, esta junta directiva, de 15 años. Nuestra labor es el apoyo a la biblioteca en cuantas actividades se organizan. Queremos destacar en ello, en el mes de abril, la celebración del Mercadillo Solidario de Libros, que coincide también con el Día de las Bibliotecas en el mes de octubre. En este curso, el mercadillo se va a celebrar en favor de los enfermos de ELA. A lo largo del curso realizamos también viajes culturales, mayoritariamente a Madrid, y también nos desplazamos a otras ciudades donde ese viaje tenga relación con las conferencias que impartimos y los libros que se leen y vienen a presentar. Nuestra asociación tiene su base en los clubes de lectura de la biblioteca. Os podemos decir que son muchos y variados, donde se tocan todos los temas, donde los socios de la biblioteca son desde niños de 1 año hasta personas de mayores, adultas, que vienen a disfrutar de estos clubes y de la riqueza que aporta el compartir la lectura de un libro. Y quería también aprovechar este momento para invitar a la ciudadanía de Guadalajara a que asista a nuestras conferencias, representaciones, recitales y demás. Es algo muy importante. Estas conferencias se realizan con dinero público y el mismo tiene que ser muy aprovechado y que tenga difusión en la sociedad. Nuestra asociación está abierta a todos. De momento no admitimos más socios, puesto que es un número importante, pero sí que queremos que toda la ciudad participe, que venga a nuestra biblioteca, que conozca nuestra asociación, que nos conozca. Os repito,
Este curso hasta el mes de mayo 2 ciclos, el ciclo de novela negra y el ciclo de humanismo y pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Pues después de disfrutar de este reportaje vamos a hablar ahora con nuestro compañero, con Javi Lobo, que nos trae otro reportaje más para iniciar la semana. Vamos a verlo. Bueno, Cristina, estamos con un gran hombre, aunque lo vean un poco más bajo que yo. Él es el alcalde de los alcaldes, el alcalde de Azuqueca por excelencia. Florentino, ¿nervioso hoy? Un poco más que nervioso, emocionado. 28 años de alcalde, ahí se dice nada, que pocos alcaldes habrán hecho 28 años y hoy se le reconoce, se le hace un documental en el que han estado trabajando 1 año y medio. Más o menos, según Daniel, que es el artífice de todo esto, llevamos ya una temporada grande, 1 año y medio o más. Bueno, lo vamos a ver ahora aquí en el Centro Cultural, en la Casa de la Cultura. Cuéntanos, queremos saber de ese reportaje, de ese documental, 4 cosas: lo más difícil, lo más fácil, lo más emotivo y lo más simpático. Pues son 4 cosas que casi ni me voy a acordar de ellas. Lo más fácil se ha convertido difícil. Ya me conocéis, amigo, me conocen mucha gente. Para mí lo más fácil es lo más difícil es estar quieto, lo cual se complica y no es lo más fácil. Soy un culo sin asiento, que se llama, y para mí resulta difícil estar tranquilo y estar quietecito. ¿Y lo más emotivo de este reportaje? Pues lo más emotivo es que mis gentes de Azuqueca, con las que yo tengo y espero seguir teniendo lo que me quede de vida, que será aunque no es mal presagio esto, por eso. Pues seguir teniendo ese contacto que yo he tenido casi siempre o siempre con mis gentes de Azuqueca, que para mí ha sido lo más importante. Va a haber gente muy importante que pasará por estos micrófonos de Guada TV Media, entre ellos Pablo Bellido. ¿Qué hay con Pablo Bellido? Porque yo sé que con Pablo Bellido tienes algo casi como si fuera un hijo, ¿no? Pues con Pablo Bellido tengo el que cuando yo empecé a tener contactos con él, para mí resultaba por ahí uno de esos que estaban en Didesur y que eran comprometidos con lo del comercio justo y no sé qué, y yo decía, y oye, qué bien aquello, pero ¿y qué es eso? Hasta que yo le conocí y empecé a saber qué valor tenía Pablo, qué valor sigue teniendo y que será un futuro imprescindible para que esta sociedad funcione de unas formas mucho más justas y mucho más solidarias. Pablo es una gran persona, un gran político, pero sobre todo es una gran persona. Bueno, pues ya lo sabes, Cristina, hoy aquí homenaje a este gran hombre, Florentino García Benilla, 28 años de alcalde, desde la democracia hasta hace 4 días, como dijéramos. Sí, ¿no? hasta el 16 de junio de 2007. Bueno, vamos a ver su documental y seguiremos hablando con gente aquí. Barnices de empresa que pintaron de colores libertarios aquellos tiempos de cambio del final de los 70. Yo no voy a hablar ni como alcalde ni como nada que se le parezca. Sinceramente me gustaría hablar como amigo de Florentino. Hace poco en la rueda de prensa, cuando presentábamos este documental, decía que no se entiende la vida de Azuqueca y la de Florentino la una sin la otra. Pues uno de los protagonistas en este día también, aquí en la fiesta de Florentino, pues es él, el alcalde actual, Miguel Óscar Aparicio. Bueno, tú eres uno de los que ha crecido también un poco a la sombra de Florentino, ¿verdad? Hombre, para mí es todo un honor tener un amigo como Florentino, que además de ser 28 años alcalde de nuestro municipio, sea un amigo más en mi vida. Yo siempre recuerdo una anécdota maravillosa con Florentino. Cuando yo era un crío, él siempre salía con Clary a tomar algo y un día coincidimos en un bar de Azuqueca, le abrí la puerta y me acuerdo que me dio 100 pesetas. Es una de las cosas hace tiempo. La verdad que a lo largo de este tiempo poder aprender tanto de alguien como Florentino para mí es algo espectacular. Es una especie de mentor. Sí, podríamos llamarlo así, es un maestro.
Yo siempre le defino así, es un maestro, siempre tiene una buena palabra, un buen consejo, una ayuda, ¿qué mejor que un maestro así? Y bienvenidos al pleno extraordinario con un punto único del orden del día, dedicar una calle de la localidad Azuqueca de Henares a don Florentino García Bonilla. Al margen de las desavenencias políticas propias de una sociedad libre, su figura es respetada, incluso por aquellos que nunca le votaron. Sus acciones para mí un maestro, un amigo, un padre político, y yo creo que también la figura más importante en la Azuqueca reciente. Transformó una Azuqueca rural en una Azuqueca urbana y con muchos servicios, y desde luego es el gran hacedor de los avances de este pueblo. Por tanto, muy orgulloso de poder celebrar a Florentino. Buenos días y bienvenidos al pleno extraordinario con un punto único del orden del día. Hablar de Florentino sin emocionarse es difícil. Y es lógico. Florentino es profeta en su tierra. Yo recuerdo que en aquellas épocas, en el año 79, pensábamos que era posible ganar Azuqueca. En el único punto del orden del día vamos a aprobar dar el nombre de una avenida a Florentino García Bonilla. Que probablemente no se ganaría por parte de la izquierda ninguna otra localidad de Guadalajara. Florentino hizo un esfuerzo de planificación. La Azuqueca que él se encontró con apenas 5.000 habitantes. Desde un pueblo pequeño todavía a una ciudad que da gusto pasear, que da gusto recorrer. Y después de esas primeras elecciones democráticas, los vecinos de Azuqueca refrendaron su modo de hacer política en 7 ocasiones consecutivas. Lo que entonces nos sorprendió a todos y no nos parecía que era muy difícil, pues cuando conocimos a Florentino entendimos por qué. Pido recibir con un fuerte aplauso como él se merece a Florentino García Bonilla. Continuamos con el programa de hoy, vamos a abrir ya nuestra sección de salud para eso. Estamos ya con Silvia Altabás, muy buenas tardes y bienvenida a La Tarde con Cristina en este inicio de año. Buenas tardes, feliz año. Vamos a hablar, igualmente, vamos a hablar de la enfermedad esta enfermedad crónica, la rosácea, que muchas personas entendemos como una afección a la piel, a lo mejor pasajera, pero que en realidad es una enfermedad. Queremos que nos expliques todo lo que implica tener una piel rosácea. Vale, pues la rosácea se trata de una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza porque es de carácter crónico, es decir, no se cura. Por tanto, es una enfermedad que tenemos que controlar, pero jamás va a desaparecer, ¿no?, de nuestras vidas una vez sale. ¿Y por qué se caracteriza? Pues fundamentalmente por la aparición de un enrojecimiento facial, es decir, un eritema, y también la formación de pápulas y pústulas en la zona facial. Pero son pústulas estériles, es decir, no se trata de una infección en sí, sino del propio desarrollo de la enfermedad. Entonces, no se sabe muy bien por qué se produce, entonces cualquiera de nosotros podemos desarrollarla, aunque se ha visto que sobre todo la gente de piel clara suelen ser los que más lo desarrollan. Entonces, ¿qué le ocurre a los pacientes? Pues bueno, sobre todo serían mujeres las más afectadas entre los 30 y 50 años, llega a afectar a un 10% de la población, y también puede afectar a los hombres, es decir, que no es exclusivamente de ellas. Lo que pasa que en el hombre el problema es que como suelen dejar evolucionar más la enfermedad, suelen desarrollar la patología de forma más grave.
No sé, porque dentro de que es una enfermedad crónica que se desarrolla más en mujeres que en hombres en determinada edad, ¿a cuántas personas, a cuánta población afecta esta enfermedad? Pues llega a afectar a un 10% de la población, entonces estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Encima, como no sabemos cuál es la causa de la enfermedad, pues tampoco podemos hacer una prevención de su aparición como tal. Es decir, ya una vez la tenemos, si tenemos medidas preventivas para evitar los episodios, pero se sabe que, piensa que puede ser una alteración a nivel de los capilares, que son los vasos pequeñitos que tenemos en el cuerpo, que afectan a la zona de la cara, ¿vale? Sobre todo frente, nariz, mejillas y mentón. Es una enfermedad que de momento no se saben las causas, pero hay patrones similares en las personas que lo padecen. ¿Es gente a lo mejor de la misma familia, factores genéticos, o más o menos en esa línea, cómo sabéis que se puede producir más, puede ser más probable tener una rosácea o no, dentro de que al final no se sabe exactamente por qué sucede? Pues generalmente sí es cierto que, lo que te decía, los pacientes de tez más clara, los pacientes pertenecientes a la zona del norte de Europa sí tienen una mayor tendencia, pero por lo mismo, por lo que decíamos, tienen una tez más clarita. También hay un cierto factor familiar, ¿vale? Entonces, es verdad que si nuestros padres, hermanos, tal, tienen la patología, pues probablemente podamos desarrollarla también. No quiere decir que sea algo sí o sí que pueda ocurrir, pero está la posibilidad. ¿Cómo afecta la rosácea en las personas? Porque es verdad que hay unos síntomas comunes, se puede agravar, puede ser más leve. Explícanos un poco en qué consiste, pues a nivel de cuando es más leve, cuando ya se va haciendo más grave y cómo afecta a la persona. En este caso, efectivamente va por fases, desde la más leve, donde hablamos de ese rubor facial, también conocido como flushing, una sensación de sequedad de la piel, tirantez, inflamación, dolor, que eso aparece en las zonas que dijimos antes. Si nosotros dejásemos evolucionar ya en fases más avanzadas, pueden aparecer esas pápulas y esas pústulas, y también esos vasitos sanguíneos que decíamos, esas teleangiectasias, se ven en las zonas de nariz y mejillas sobre todo. En las situaciones más severas ocurre algo conocido como rinofima, que produce una verdadera deformidad en la zona nasal, que incluso llama la atención porque que se produce un crecimiento de la piel de la nariz y llegan a formar narices muy grandes, muy llamativas. Son pacientes que tienen incluso que recibir tratamiento quirúrgico o con láser. ¿Cuál es el tratamiento dentro de, supongo que las diferentes fases? Has dicho que, por ejemplo, el más extremo ya es cuando se tiene que llegar a la cirugía. Dos preguntas. Por un lado, ¿cuáles son esos tratamientos preventivos que se pueden utilizar? Y luego te comento la otra. Vamos a ir por partes. Pues lo primero, efectivamente, es prevenir, porque para evitar el desarrollo de la patología o que vaya más grave, pues tenemos que hacer ciertas labores de prevención sencillas. Es decir, ¿qué cosas me pueden desarrollar esos episodios de rosácea? Pues la exposición, por ejemplo, al frío extremo, al calor, el estrés, tanto emocional como físico, los alimentos picantes, el alcohol. ¿Por qué? Porque son situaciones o sustancias que provocan cierta vasodilatación. Por tanto, si se dilatan esos vasitos, ¿qué pasa? Que voy a estar más roja, voy a tener más clínica de esos capilares que estábamos comentando. Entonces, si hacemos este tipo de prevención junto con aplicación de cremas solares, si yo cuando estoy expuesto al sol sé que me va a salir más clínica, pues entonces lo que tengo que hacer es hacer un buen uso de un factor de protección alto. Mantener hidratada la piel también es importante, y lo que comentábamos, evitar esas situaciones que me lo pueden desarrollar. Entonces, ya si vamos a hacer un tratamiento médico, pues va a depender de las fases en las que yo me encuentre. Por ejemplo, si yo me encuentro ante una fase más leve, lo que voy a optar es por un tratamiento tópico, que existen cremas más específicas para la rosácea, que contienen, por ejemplo, metronidazol, entre otras sustancias, que se aplican y mejoran los síntomas. ¿Qué pasa si me viene un paciente y ya tiene esas pápulas, esas pústulas, que para que me entiendan son como unos granitos que aparecen en la cara? De hecho, este tipo de enfermedad se le conoce como el acné del adulto, no porque sea un acné de verdad, sino porque se asemeja a ello. Esos pacientes ya podemos incluso optar por tratamientos orales con ciertos antibióticos y demás. Y en el caso, como ya decíamos, de la evolución a rinofima, ya sería quirúrgico. Pero lo más importante es prevenir para evitar el llegar a ese rinofima, a esas pápulas, esas pústulas. Una vez estás ya con esta enfermedad crónica,
¿Se puede revertir? O sea, quiero decir, una persona que esté en fase en la que ya se necesite una cirugía, ¿puede volver a tener una piel normal después de esa cirugía? ¿Volverá a desarrollar rosácea? ¿Una persona que a lo mejor esté en una fase media puede volver con los tratamientos a una fase leve? Explícanos un poco cómo funciona. Sí, esa es la gracia, ¿no?, de esto, que si ponemos un tratamiento médico a tiempo, por ejemplo, si estamos en una fase de pápulas y pústulas, podemos llegar a una fase leve, ¿no?, donde ya solamente con los tratamientos tópicos me sirva. En el caso del rinofima, que es la deformidad que he comentado de la nariz, en estos casos se hace una reducción con láser y volvemos al estado previo de la zona nasal. Pero claro, en esa persona hay que optar por esos tratamientos tópicos después para evitar una nueva evolución negativa de la enfermedad. Lo hemos dicho a lo largo de todas las entrevistas a las que has venido, Silvia, pero vamos a recordarlo, el acudir al médico cuando tengas cualquier tipo de problema, pero si estás empezando a sentir que puedes tener una rosácea o en cualquier nivel, en cualquier fase, ir al médico, porque al final se trata de un análisis clínico para saber que de verdad estás teniendo esto y cuáles son los tratamientos que se deben utilizar. Efectivamente, ¿por qué? Porque encima el diagnóstico es súper sencillo, lo hacemos nosotros en la consulta, explorando y demás. Los tratamientos tópicos que les vamos a recomendar también son sencillos, entonces lo importante es saber lo que es, porque si empezamos, por ejemplo, a utilizar dermocosmética, es decir, productos como cremas hidratantes y tal, que no sean aptos para una piel con rosácea, podemos empeorarla. Entonces es mejor que alguien nos diga sí, tienes una rosácea, para saber qué productos puedo utilizar y cuáles no. Que es muy importante. Pues Silvia, muchísimas gracias por venir otra tarde más a La Tarde con Cristina. Te esperamos en las próximas semanas para hablar de muchísimos más temas relacionados con la salud. Y bienvenida otra vez de nuevo este año aquí al programa. Muchas gracias. Continuamos con el programa de hoy. Vamos a abrir ya nuestra primera sesión del año en esta sección nueva que tenemos con Soraya hace unas cuantas semanas, Diálogos de Talento y Cambio. Vamos a seguir hablando de todo lo que venimos hablando a lo largo de estas semanas. Lo primero de todo, muy buenas tardes y bienvenida a La Tarde con Cristina, como siempre. Buenas tardes y feliz año nuevo a todos. Vamos a hablar precisamente en este primer programa del año contigo de las rebajas de enero, de este tiempo en el que ya hemos gastado todo lo que teníamos que gastar en Navidades y aún así vienen las rebajas y seguimos gastando, siguen llamándonos la atención y seguimos consumiendo. Y vamos a hablar de toda esa parte emocional que hace que consumamos más y cómo nos afecta. No sé por dónde quieres empezar. Bueno, pues al final es un poco hablar un poco de esta parte que es muy importante y cómo nos afectan y por qué sobre todo son tan atractivas para nosotros como consumidores y cómo nos afectan en esta época que encima, después de unas largas Navidades, pues estamos económicamente peor, la cuesta de enero es mucho más complicada y encima decimos, y ahora vienen las rebajas y seguimos gastando. Al final, normalmente, dentro de esta época o cualquier temporada de rebajas, nos suelen resultar a nosotros como consumidores muy atractivas. Y es porque directamente se activan ciertos mecanismos psicológicos que nos hacen e influencian en nuestra toma de decisiones. Y eso, aunque no lo creamos, nos afecta mucho más de lo que creemos. Entonces yo he traído algunas cosas para que no se nos olvide, sobre todo para que la gente pueda tomar nota y sobre todo al final dar unos consejos para que no nos pille de imprevisto y realmente gastemos más de lo que nosotros queremos. Vamos a ir hablando de ello a lo largo de la entrevista, estos consejos que tú das pues para eso, para que no se nos haga tan difícil enero emocionalmente, porque al final es una época de muchísimo consumo, seguimos consumiendo con las rebajas, no sé por qué son tan atractivas. Has comentado que se nos activan pues determinados mecanismos en el cerebro que hacen que queramos comprar, pero ¿por qué? Bueno, pues primeramente hay diversos factores. La parte de sensación de urgencia, tenemos en cuenta que estamos constantemente colapsados de información. Directamente los grandes publicistas o los que hacen estrategia de publicidad pues hacen esa parte de persuasión para que nosotros de forma inconsciente y sobre todo
queramos llenar, porque muchas veces tenemos una serie de vacíos que con esos vacíos queremos llenar el tener y llenar esa parte emocional. Entonces, la primera parte que yo quiero mencionar es que nos resultan muy atractivas porque se activan una serie de mecanismos de defensa, sobre todo el miedo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esa sensación de urgencia que nos dicen mensajes como solo por un tiempo determinado o directamente hasta fin de existencias, directamente eso nos hace y nos activa una sensación de urgencia de decir, yo lo quiero porque es que durante este periodo va a estar a este precio y si no lo compro no lo tengo. Luego también nos resultan muy atractivas porque tenemos esa ilusión de ahorrar. A ver, tenemos que distinguir en esta parte del ahorro de para qué estamos comprando, si realmente lo que queremos comprar es un bien de necesidad o es algo que es por impulso, que es lo que suele pasar. Si verdaderamente a mí se me ha estropeado la lavadora el mes pasado o hace unas semanas y realmente la lavadora es algo que yo tengo que comprar por necesidad, porque todo el mundo necesita una lavadora en casa, evidentemente yo sí voy a tener un ahorro si me espero las rebajas para poder comprar, porque sé que va a estar a un precio más económico. Pero normalmente cuando tenemos esa sensación y nos resultan atractivas por querer ahorrar, no suele ser, porque al final compramos cosas que no necesitamos y directamente nos frustramos porque al final no hemos ahorrado, nos hemos comprado cosas innecesarias que directamente no son bienes o servicios que necesitamos. También son muy atractivas porque toda la parte del consumo, sobre todo en consumo inconsciente o las compras, se libera lo que es dopamina, que es la parte de la liberación del placer a corto plazo. ¿Y qué pasa? Que a nosotros comprar o ir de rebajas o comprar ropa o comprar cierta serie de cosas que lo utilizamos para esa recompensa y ese placer inmediato, y sí, en esos momentos tenemos ese placer, pero el problema es que después no estamos satisfechos, porque la parte de ese placer inmediato, la dopamina es así, me doy el chute de dopamina hasta un cierto determinado y cuando yo ya he tenido ese chute, mi mecanismo va a querer más todavía, que eso es lo que pasa con la parte de las adicciones. Por eso cuando tratamos a las personas, una de las cosas que miramos es esta parte, porque casi todos, sobre todo cuando estamos en estrés, cuando tenemos vacíos emocionales, siempre intentamos llenar esos vacíos con la parte del tener, esa parte de bienes materiales. Entonces, hay muchos factores que nos influyen para que sean atractivas. ¿Cómo afecta emocionalmente a esas personas que quizás han gastado mucho en Navidades, que si regalos de Reyes, que si cenas, comidas de empresa, con la familia, y dicen, terminan los Reyes y voy a poder empezar a ahorrar, pero llega la cuesta de enero, llegan las rebajas, sé que voy a gastar porque es un impulso que me nace y todos los años me pasa lo mismo? ¿Cómo afecta a estas personas que al final van a seguir gastando a lo largo de todo enero emocionalmente las rebajas? Al principio, cuando tú compras en rebajas, tienes una euforia, porque tienes una euforia de ese chute emocional, de esa dopamina que tú estás teniendo, es decir, emocionalmente me voy a sentir mejor. Es como cuando alguien dice, estoy mal, sobre todo las mujeres que dicen, estoy mal, me voy a ir de compras. Entonces, al principio emocionalmente tienes un chute, tienes euforia, estás muy feliz, estás muy contento, pero claro, cuando tú realmente termina esa parte y ese chute de dopamina, al final vuelves otra vez a esa parte de frustración, porque eso no perdura en el tiempo, sino que, y si encima lo estás haciendo para llenar un vacío dentro de ti, tu cuerpo y tu sistema va a seguir queriendo más, es decir, va a querer seguir queriendo más de ese chute. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de muchas veces cuando no nos sentimos bien a nivel físico o realmente no estamos contentos con nuestro físico a nivel emocional o tenemos una baja autoestima, que no suele pasar, eso te habrá pasado a ti también, no suele pasar mucho. Tengo una cena y ay, me tengo que comprar esto porque quiero estar divina, porque no me veo bien con nada, porque eso nos pasa a casi todo el mundo. Vas, te lo compras para salir esa cena y de verdad aquí es una reflexión, te lo vuelves a poner muchas veces. Esa prenda que me he comprado específicamente porque realmente no me veo con nada, no me lo vuelvo a comprar.
Y por eso al final muchas veces acumulamos un montón de bienes materiales, porque realmente esos bienes materiales es un poco analizar cuándo estoy comprando desde esa parte emocional para sentirme bien y para ser reconocido o ser aceptado en esos momentos de mi vida. Eso es ese tipo de cosas que tenemos que ver un poquito más. Al final es todo un conjunto, porque podemos hablar de pues esos vacíos a lo mejor que nos hacen querer comprar determinadas cosas en determinados puntos de nuestra vida. Por ejemplo, pues esas cenas, no veo qué ponerme y de repente me compro este vestido que jamás me voy a volver a poner, pero juega un papel muy importante la publicidad en todas estas épocas de consumo excesivo, podríamos decir. Cuéntanos un poco cómo afecta eso psicológicamente a la persona, porque es cierto que llegan las rebajas y son muchos los incentivos y los estímulos que tenemos por parte pues de la televisión mismamente, de las redes sociales, para empezar a comprar y para que no se nos escape la época de rebajas. Que aquí es que esto es un tema que podríamos estar días hablando de ello. En publicidad se estudia mucho psicología para persuadir, para llegar al cliente, se estudia muchísimo al consumidor. Y sobre todo en publicidad la cuestión es todo ese mensaje implícito que nosotros no vemos, que ese mensaje implícito lo que hace es conectar con la emoción del cliente, y hoy en día es lo más buscado por los publicistas. Estamos constantemente expuestos a esos mensajes implícitos que nos hacen conectar con ese producto o servicio para que nosotros lo compremos, y que te hacen conectar con esa parte emocional de que te prometen, si tienes este producto o este servicio vas a ser feliz, porque el ser humano está buscando constantemente la felicidad. Entonces, a nivel de publicidad es lo que más se estudia, y se estudia a nivel psicológico muy profundo. Y hoy en día estamos expuestos constantemente a mensajes implícitos a través de televisión, redes sociales, y lo peor de todo es que todos nosotros, la gente joven, muchas veces estamos metidos haciendo scroll en una pantalla de teléfono o directamente en un ordenador, y estamos expuestos a una publicidad que ni siquiera sabemos que estamos recibiendo un mensaje publicitario en esos momentos, que está calando en nuestro inconsciente, conectando con nuestro estado emocional para que nosotros obtengamos ese bien o servicio. De hecho, es más, me parece muy interesante porque justamente hace unos días he visto, no quiero dar ninguna publicidad, pero he visto un reportaje y una película que se llama Compra Ahora, que se la recomiendo a todo el mundo que la vea, porque realmente crea mucha conciencia de todo esto que estamos hablando, del consumo inconsciente, de aportar un valor a que tenemos que llevar conciencia más a esta parte. Soraya, vamos a ir terminando ya por hoy. La semana que viene hablaremos de muchísimo más, sobre todo relacionado pues, con los propósitos de este año, pero no quiero terminar sin antes que nos des unos consejos pues para estas personas que quizás no están seguras de si quieren seguir gastando, pero sienten ese impulso de gastar. ¿Cómo pueden gestionar esos impulsos o esos deseos de seguir gastando? Vale. Se puede disfrutar de las rebajas. Yo no estoy en contra de nada de esto ni nada parecido. Me he apuntado algunas cosas importantes para que las personas disfruten de las rebajas. Primeramente, yo aconsejo muchísimo que todas las aplicaciones que las personas tengan en su teléfono móvil y demás, que no las tengas con las notificaciones activas, que intentes tenerlas lo menos al alcance de tu día a día posible, porque es un bombardeo. Ya, aplicaciones como Amazon, que no estoy en contra, lo repito, Amazon, Shein, porque te metes y además una vez que te metes empiezas a entrar y al final terminas comprando, porque al final te está incitando totalmente. Es el primer consejo, desactivar las notificaciones de todo este tipo de aplicaciones. Luego, hacer una lista de necesidades. Hacer una lista de necesidades de todo lo que realmente necesitas si quieres comprar en estos momentos de época de rebajas, y lo que realmente necesitas y lo que quieres comprar y para qué quieres comprarlo. Preguntarte mucho para qué. Luego, establece un presupuesto. Es decir, yo no me puedo pasar de este presupuesto, porque si directamente yo establezco, me puedo gastar 100, 200, 300 euros hasta aquí, y esto es lo que tengo para las rebajas, un tope.
Luego, evitar la compra inmediata, que la compra inmediata es todo eso de hacer un scroll y esa compra por impulsos. Y desconfía de los descuentos extremos, porque muchas veces hay en ese sentido, pues muchas veces no es una publicidad o es completamente cierto del todo en ese sentido. Y por último, que priorices las experiencias, sobre todo, pues bueno, en el caso de que tenga un pequeño presupuesto, pues siempre yo hablo de, en vez de comprar más lo material, priorizar en esa parte que me pueda llevar a nivel emocional, como pueden ser las experiencias de viajes y cosas parecidas. Pues Soraya, nos quedamos con estos consejos para que pues seamos conscientes en estas épocas del año de lo que podemos, no podemos gastar y emocionalmente nos sintamos bien con ellos, que al final es el objetivo de todo esto. La semana que viene vamos a hablar de los propósitos de año nuevo que siempre surgen estas primeras semanas y luego muchos se quedan ahí en el tintero, nunca los llegamos a cumplir, así que la semana que viene hablamos de esto y muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más. Gracias a ti. Continuamos ya con el programa de hoy, vamos a hablar ahora de literatura, vamos a abrir nuestra sección de novedades editoriales y vamos a hablar con Julio Ruiz, ya está sentado aquí con nosotros en La Tarde con Cristina. Muy buenas tardes, lo primero, y bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Escribes poesía, tenemos aquí ya tus dos libros que... Uno ya está a la venta, otro lo vas a poner esta tarde, vamos a hablar luego largo y tendido sobre ello. Son dos libros de poesía que has escrito, pero queremos saber todo de ti, por qué surge la idea, por qué poesía, qué es lo que te llama a escribir poesía. ¿Has escrito siempre poesía? ¿Es algo que de repente te ha venido en un momento determinado de la vida? Cuéntanos. Pues no hace mucho que empecé a escribir poesía, porque yo siempre he sido un autor más centrado en la narrativa. Pero probé a escribir poesía, pues de esto que empiezas a leer más y dices, pues me apetece descubrir un poco el mundo de la poesía y la escritura. Y nada, empecé escribiendo haikus, y que me parece un poco lo más sencillo, entre comillas, ¿no? Porque al final no son tantos versos, no son tan largos, y para iniciarse un poco me parece un poco más sencillo y adecuado para la escritura. ¿Has escrito toda tu vida hasta que ya descubres pues esta vertiente de quiero empezar a escribir poesía, pero cuánto tiempo llevabas escribiendo narrativa? Pues llevo escribiendo desde que tenía 7 años o así, y nada, siempre he escrito cuentos y relatos no muy largos, y nada, poco a poco, desde los 7 años, pues hasta que amplié un poco el margen de mis obras narrativas, y hasta ahora que me he puesto con poesía. ¿Cómo es escribir poesía? Porque es verdad que a lo mejor tenemos en la cabeza una persona que le salen los versos solos, por ejemplo, pero ¿cuál es la parte que a ti más te llama la atención, que te hace tener esas ideas y luego ponerlo todo en un libro? Pues yo creo que lo principal para escribir poesía es tener ese sentimiento arraigado, ¿no?, a flor de piel, tenerlo presente, porque es ese sentimiento el que va a tirar de los versos. Entonces, es verdad que para mí, cada poeta tiene su truco. A mí lo que me funciona es, yo vivo algo en el momento, a mí me duele algo, yo siento algo, ¿no?, y quiero transmitirlo, en esa necesidad, ¿no?, del escritor de transmitir, de contar. Y a partir del primer verso, pues vas escribiendo, y lo que digo siempre, lo primero es escribir con el corazón, pues escribir lo que sientas, y después repasarlo, escribir con cabeza e intentar fijarte más en algunas estructuras, en algunas palabras al final que haya que cambiar, etcétera. Amor imposible es la primera obra que escribiste. No sé cómo es ese proceso, porque al final nos has comentado que un poco pues son tus sentimientos, es lo que quieres trasladar, lo que quieres narrar para que la gente pues vea esos sentimientos, vea tus poemas, pero ¿cómo es ese proceso de ya escribir un libro? Porque supongo que a lo mejor a ti te ocurre algo, imagínate, malo en un momento dado y necesitas escribirlo, necesitas ponerlo sobre papel,
Pero de un poema, luego, ¿cómo surge un libro, un poemario? Pues al principio fueron poemas al azar. Entonces yo iba escribiendo según lo que sentía en el momento. Y todo lo escribía a mano y luego lo pasaba a Word en un documento. Y nada, escribí un Word amplio porque escribí muchos poemas de este libro, y cuando lo terminé, pues tengo mucho contacto con una profesora de mi instituto y se lo envié y le dije, mira, tengo esto que he estado escribiendo así un poco al azar, tal, y me lo vio un poco y dijo, ay, pues está muy bien, me gusta, deberías ordenarlo un poco y igual lo puedes sacar como libro. Y dije, pues no es mala idea. Y cuando llegué a casa, pues en el camino pues fui planteando un poco cómo podía ser el libro, porque al final pues el tema estaba ahí, era todo muy común, y dije, pues no es muy difícil plantear una historia aquí, y pues así lo proyecté en el libro, y esa misma tarde pues ordené todos los poemas y salieron. ¿Cómo explicarías a la gente que quiera leer Amor Imposible, que es este primer libro, luego hablaremos del segundo, y la diferencia o las similitudes entre ambos, pero cómo explicarías a la gente que quiera leer Amor Imposible qué es lo que van a encontrar en el libro? Pues lo que van a encontrar es lo que es para mí una definición de ese amor imposible, ¿no? Que al final es ese amor que no puede darse por X circunstancias, que la vida no deja, ¿no? Y lo que se va a encontrar el lector cuando entre al libro van a ser haikus, que es eso, ¿no? Poemas cortos, de 3 versos y de 5 sílabas el primero, 7 el segundo y otras 5 el último. Lo que relata, lo que te va contando un poco esta obra es desde la primera vez que te fijas en alguien, desde que te vas enamorando, cómo eso pues llega desde el enamoramiento, desde el deseo, y hay unos poemas que rompen con esa línea, que normalmente sería la línea que llega a enamorarse de alguien normalmente, pero en el Amor Imposible rompe cuando ese amor no puede darse. Entonces a partir de ahí eso va en decadencia y va tirando al no puede ser, es imposible, me duele, esto ya empieza a fastidiar, no está bien, y terminaría de esa manera, ¿no? Vamos a hablar ahora de esas sensaciones que ha provocado el libro Amor Imposible, luego hablaremos del otro, pero quiero que me cuentes cómo ha sido, pues una vez ya publicado, una vez todas las personas que te conocen, que no te conocen, han podido leer este poemario, ¿cuáles han sido sus sensaciones? Pues las sensaciones pues es un poco eso, ¿no? Que la gente pues siempre me ha dicho hay que tener un paquete que tienes al lado porque se llora mucho con tus poemas, y no sé, o sea, he probado a releerlo, ¿no? Pero claro, a mí es más complicado porque la sensación que me va a transmitir es la misma que cuando lo escribí normalmente, porque pues al final sabes de lo que va, sabes cómo lo has escrito, sobre qué. Y la gente es verdad que cuando lo lee sí que siempre me han dicho que lo que le transmite, y es un poco lo mismo. No he tenido el caso de que me hayan dicho otra cosa, que seguramente pase porque al final la poesía es eso, no es subjetividad, depende del momento en el que lo leas y demás. Tienes el primer libro, Amor Imposible, luego ya vas al segundo, Amor no correspondido. Me has comentado antes de la entrevista que a pesar de que parezca que lleva un mismo hilo conductual, no tienen nada que ver. Cuéntanos un poco cómo surge este segundo libro. Pues el segundo libro surge queriendo transmitir una diferencia entre los dos, porque para mí el amor imposible no es lo mismo que algo que no es correspondido, porque cuando algo no es imposible, como he dicho antes, no es porque la vida no te ha facilitado los medios para que ese amor se pueda dar. Sin embargo, el amor no correspondido para mí me parece algo más tajante, en el sentido de esta persona no quiere. Entonces ahí no es correspondido. También influyen factores de que la vida pues no puede, pero es verdad que para mí la diferencia está más marcada en que la otra persona realmente no quiere, no porque pues por ejemplo, Amor Imposible pues se puede ir, puede ser la distancia o cualquier otro factor que realmente sea un impedimento. Al final son dos puntos de vista totalmente diferentes y cada persona que quiera puede
o leer Amor imposible o leer Amor no correspondido y encontrar sentimientos a lo mejor parecidos. Sí, porque al final es esa ruptura contigo mismo, que es lo que tienen en común, ¿no? Ese sentimiento de dolor común, y es ese sentimiento que se van a encontrar. Es verdad que en Amor imposible lo que pasa es que intenté hacerlos en haiku, más que nada, porque me parece que es un sentimiento que al final es un tipo de amor que no puede perdurar mucho, no puedes sentir más allá de lo que tu cabeza te va a limitar. Entonces, los versos, los haikus, que son poemas cortos, muy breves, me parece muy genial para poder explicarlo, porque transmiten mucho en muy poco, y al final es lo que es el amor imposible, ¿no? Te transmite, si tú piensas que hay mucho en algo que realmente no es nada, porque realmente te lo estás imaginando todo. Entonces, en cambio, en Amor no correspondido, el tipo de poesía es más amplia, más occidental, de soneto, romance, etcétera, que me parece que expresan bastante en bastantes palabras, que al final es un poco eso, ¿no? El amor no correspondido, pues al final es ese rechazo, pero esto ya es más real, porque es una ilusión que alguien te ha permitido tener en vivo. Julio, antes de terminar con la entrevista, me gustaría que nos contases dónde podemos encontrar, para toda esa gente que no haya leído Amor imposible, dónde puede encontrarlo, y Amor no correspondido, dónde vamos a poder encontrarlo a partir de ahora. Pues Amor imposible está en la librería Lua, ¿vale? Y Amor no correspondido todavía estoy en fase de promoción con ella, con la editorial. Entonces, para poder adquirirlo sería en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, porque es julio.ruiz.con04. Ahí pues me escribís y yo os lo facilito. Y también en Wallapop, si lo buscáis, pues estará disponible. Pues Julio, muchísimas gracias por estar hoy en La Tarde con Cristina, por enseñarnos estas dos obras. Esperamos que puedas venir a contarnos muchísimas más, que seguro que ya tienes en mente, porque al final la poesía va surgiendo en los momentos en los que menos te lo esperas. Muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto, por venir a mostrarnos los dos libros que has escrito. Invitamos a todas las personas que no se lo hayan leído a que disfruten un ratito de la poesía. Muchas gracias. Y mañana martes 14 a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca de Guadalajara, en la Plaza Dávalos, va a tener lugar una charla enfocada a todo tipo de público, en la que se tratarán temas sobre cómo afectan las redes sociales al comportamiento, al cerebro o cómo genera adicción. Se darán una serie de recomendaciones o de pautas a todos los padres y adolescentes que quieran acudir. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde, para contarles muchísimo más de Guadalajara y de la provincia. Muy buenas tardes a todos. En La Tarde con Cristina todo puede pasar. Es La Tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara.